¿Ya está? Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Hoy es viernes 7 de octubre del 2022 y bueno, pues estamos muy agradecidos con el Señor de permitirnos reunirnos. Estamos estudiando fundamentos de la fe y estamos en la lección 4 estudiando acerca de la persona de Cristo. Y bueno, pues ya estamos más que listos, ya estamos por acá. La semana pasada, pues bueno, estuvimos transmitiendo desde MBC Estudios, guiño guiño, ¿verdad? Pero aquí ya estamos más que listos en casita, ¿verdad? En familia. Y bueno, clase, ¿cómo estamos? Bien. Los agarré distraídos, ¿verdad? Los agarré dormidos. Ok. ¿Tú escuchaste, Jime, un poquito? Más o menos. ¿Sí? ¿Cómo están, clase? Bien. Eso, perfecto. Muy bien, pues vamos a preparar nuestro material de fundamentos de la fe. Estamos nosotros en la lección 4, página 30. Vamos a dar rápidamente una breve recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Y te voy a pedir que me acompañes al versículo de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y en lo que tú lo buscas, déjame compartir nuestras ligas con nuestros hermanos o hermanas que nos ven desde otras plataformas. Recuerda que todos los días nosotros estamos compartiendo el plan de lectura McChain. Plan de lectura McChain, donde estamos leyendo la Escritura en un año, el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Y bueno, pues prácticamente ya estamos en el último trimestre del año con el plan de lectura McChain y es maravilloso, porque hemos avanzado muy bien en las Escrituras. También estamos con nuestra clase de fundamentos de la fe y el día de mañana vamos a retomar también, iniciamos la semana pasada nuestro estudio del Evangelio de Juan, ¿verdad? Estamos viendo el propósito, teología del Evangelio de Juan, así que no se me despegue de nuestros materiales que tenemos por ahí, ¿sale? Y bueno, pues vamos a compartir. Espérame. Ahí está. Vamos a compartir en nuestro perfil personal. Recuerda que nosotros estamos transmitiendo en vivo y usted lo puede compartir sin ningún problema. Y recuerde que usted nos puede seguir a través de Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Creo que se ve chueca la transmisión, ¿no? ¿Me pueden ilustrar? Porque me están diciendo que se ve chueca y está de lado. ¿Sí? Tiene que estar el teléfono parado, ¿no? No sé qué es lo que... Se ve así. Sí, me Ay, no, espérame, tenemos que rotar. ¿Hay que rotar? Sí. No se puede. ¿En qué nos quedamos? Ok, estamos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7.
Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y vamos a estar leyendo. Acerca de un poquito el repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Ya lo tienes ahí, clase? Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Sí. Dice el texto: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio y la bendición que nos da, Señor, de estar reunidos, Señor, congregados, Señor, en torno a tu palabra. Señor, gracias, Señor, por este hogar, por esta familia y las familias, Señor, aquí representadas, Señor. Guíanos, Señor, a través de este estudio, Señor, y gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de estar hoy aquí, Padre Santo. Sé con mis hermanos, Señor, en la clase, sé con aquellos que ven, que comparten, que reproducen, Señor, y ayúdame a mí, Señor, asísteme también, Señor, para poder ser un expositor fiel, Señor, fiel a tu palabra, fiel al texto, Señor, y muéstranos, Señor, tu rostro, muéstranos, Señor, a la maravillosa persona que tú eres, Señor, en Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pero el audio se escucha bien, ¿no? Sí. Muy bien. La semana pasada pues introdujimos esta lección 4, y la verdad te voy a decir una cosa, es muy importante que tú repases la lección 3, porque lo que vamos a ver hoy tiene mucha relación con lo que vimos la semana pasada y con lo que vimos con acerca de los atributos de Dios. Dejamos en claro que la persona de Jesús pues es una persona que ha marcado la historia. La historia se divide en antes y después de Cristo. Es una persona que va más allá de una figura religiosa, un líder, un revolucionario, ¿verdad? De ninguna manera, va mucho más allá de esto, porque Él es el Hijo de Dios. Y hablábamos la semana pasada acerca de el Dios que se hizo hombre. Y esta realidad que nosotros acabamos de leer en Filipenses 2, nos habla de que Dios se hizo hombre. Esta es una realidad que está velada, está en misterio. Nosotros podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne, que Dios se manifestó en carne. Ciertamente esta es una verdad que a veces nosotros damos por sentado, pero cuando nos detenemos a razonarla, es muy importante para nosotros, porque la realidad es que nosotros no podemos conocer a Dios ni tener ningún tipo de comunión con Dios fuera de Jesucristo. Y el hecho de que Él se haya hecho hombre es muy importante para nosotros, porque ciertamente Él se hizo como hombre. Vimos la semana pasada que Él padeció, ¿verdad? Tuvo hambre, tuvo sueño, estuvo cansado, y eso lo hace cercano a nosotros. Puede entendernos en nuestras debilidades. No es un Dios lejano o distante, sino es un Dios que se ha acercado a nosotros. Dios se ha acercado a nosotros. Y este es un elemento muy, muy importante. El día de hoy vamos a ver también un tema muy importante que tiene que ver con el hecho de que Jesús es el hombre que es Dios. Y te voy a pedir que si tienes ahí la posibilidad de tomar notas, lo hagas, porque vamos a estar viendo las evidencias bíblicas de que Jesús es más que un hombre. Ciertamente Él se hizo hombre, y Él fue 100% hombre y 100% Dios, y el misterio de esta realidad se conoce como la unión hipostática. Nosotros sabemos que Jesús es hombre, pero también sabemos que Jesús es Dios. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, lo podemos saber a través de lo siguiente. Podemos saber que Jesús es el hombre que es Dios, porque tomó forma de hombre, sí, pero Él no dejó de ser Dios. A pesar de su naturaleza humana, todavía manifestaba los atributos que solamente le corresponden a la naturaleza divina. Vamos a considerar algunos ejemplos, algunas evidencias bíblicas de esta realidad. Así que, ¿traes tu Biblia? ¿Sí?
Acompáñame por favor a Mateo capítulo 28, versículo 28. Un pasaje muy importante para nosotros que está implícito en la gran comisión. Mateo 28, 18, dice la palabra del Señor: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Clase allá atrás, ¿qué atributo se manifiesta aquí? La soberanía. Allá atrás, déjalos que respondan tantito, dale chance. A ver, clase, ¿qué atributo se menciona? Soberanía. ¿Pero por qué? No, nada más me digas la respuesta, dime por qué. ¿Por qué se menciona? ¿Por qué esto es soberanía? Porque dice aquí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Eso qué significa? Que Él gobierna. Él tiene absoluto gobierno. ¿Ok? Esto es muy importante. No solamente quiero que me des la respuesta, que ahí la tienes en tu cuaderno. Quiero que razonemos acerca del por qué esto. ¿Sale? Mateo 28, 18, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo poder, toda autoridad y todo gobierno. Eso nos habla de que Él es soberano. También, por el otro lado, el Nuevo Testamento revela su eternidad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice? El que lo tenga lo lee, por favor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Sí hay uno? 1 y 2. Porque la vida fue manifestada Y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Por qué este versículo nos habla de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo? A ver, Lupita, allá atrás, ¿por qué? Sí, porque no responden, entonces les voy a decir por nombre. A ver. ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? Lupita, ¿por qué esto nos habla acerca de la eternidad de Cristo? Porque dice que Dios era antes y es después, o sea, es... Exactamente. Tiempo Él ha existido, o sea, no ha dejado de existir. Exactamente. Muy bien. Realmente esto nos está hablando, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿verdad? La vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Ciertamente podemos darnos cuenta de que Cristo era eterno, es decir, antes de que Él se encarnara, Él ya era Dios. Y después, cuando Él resucitó, Él sigue siendo Dios. ¿Me explico? Esto es un elemento muy importante que nos habla de la realidad de que Jesús es Dios. ¿Amén? Por favor, ¿hay alguien atrás? ¿Me puedes hacer favor de leer Hebreos capítulo 13, versículo 8 en el Nuevo Testamento? Y nos va a hablar de un atributo muy importante acerca del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Erika, ya que andas por ahí, Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, si eres tan amable. 7, 18. Hebreos 13, 8. 13, 8. Para que se despabilen tantito. ¿Colosenses qué? Dice Hebreos. Jesucristo
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto nos habla de su inmutabilidad, es decir, nos habla de que Él no cambia. Jesucristo es Dios porque Él no cambia. Seguramente tú has escuchado en algún momento alguien, a mí me han dicho muchas veces, es que a mí nada más me gusta leer el Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento vemos solamente a Jesús y nos habla del amor y me gusta nada más esa parte. Todo lo demás, todo lo que es para atrás, el Antiguo Testamento, no me gusta porque parece que veo a un Dios que está enojado, que está molesto. Y la realidad no. No quiere decir que Dios haya cambiado, que sea un Dios diferente, sino estamos hablando de que es la manifestación máxima de Dios. Todo lo que vemos en la Escritura es un Dios de amor, pero también todo lo que vemos en la Escritura es un Dios justo, es un Dios santo y es un Dios soberano. ¿Eso qué quiere decir? Que como dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo. Ayer, es decir, desde el principio, desde la eternidad, es el mismo el día de hoy y será el mismo el día de mañana. Él no va a cambiar de acuerdo a las modas. Jesús no va a cambiar de acuerdo a lo que legislen nuestras autoridades. Jesús no va a cambiar por tu opinión. Él no va a ser como tú quieres que sea. Él es lo que ha revelado que así es. Es el mismo. Él no ha cambiado. Créanme, la imagen que muchas veces se vende hoy de Jesús, se habla acerca de Jesús, dista mucho de lo que Jesús realmente fue, como está revelado en las Escrituras. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, por favor. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ok. ¿Qué significa esto? Habla de su omnisciencia, ¿Qué significa eso? que todo lo sabe, todo, pues sí, todo lo sabe, tiene conocimiento de todo. Jesús tiene perfecto conocimiento de todas las cosas. Y esto lo vamos a ver también revelado en los evangelios. Vamos a ver que el Señor Jesús conocía lo que cavilaban en sus corazones. Creo que lo vimos en alguna otra sesión. Sabemos cuál era el propósito de muchas cosas. Conocía muchos asuntos de antemano. Muy importante tener esto presente. Ahora, hay elementos de la omnisciencia en la cual el Señor, en su mente humana y en su mente divina, hay cosas que Él compartimentaba. ¿Qué quiere decir esto? Hay un elemento, por ejemplo, que probablemente le refutará teológicamente a alguna persona. En algún momento le preguntaron al Señor Jesús acerca del fin del siglo. Y Él claramente respondió que no lo sabían los ángeles y que Él no lo sabía. Si Jesús es omnisciente, ¿por qué no sabía eso? Y este es un elemento en el cual vemos la voluntad del Hijo rendida y sometida en obediencia al Padre. Él decide no saber acerca de eso. No porque no pueda saberlo, sino porque decide no saberlo. Este es un elemento muy importante acerca de la naturaleza del Hijo como hombre y de la naturaleza del Hijo como Dios. ¿Alguien más que pueda leer 2 Corintios 5, 21, por favor? Bertita, si puedes leer Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, vamos a razonar rápidamente ese versículo. ¿Qué significa? Significa que el Señor Jesucristo es santo. ¿Qué dijimos que tiene que ver la santidad, la rectitud y la justicia? Bueno, estamos hablando principalmente de que en Él no hay iniquidad.
Este pasaje nos habla de una realidad muy interesante. El texto dice, al que no conoció pecado. ¿Por qué? Porque en él no había pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En él no había pecado. Es por esa razón que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento podemos ver la figura de estos sacrificios, de estos animalitos, de estos holocaustos, ¿verdad? Que eran ofrecidos por los pecados de los hombres. ¿Por qué era necesario esto? ¿Por qué era necesario que hubiera muerte de estos animalitos? Porque estos animales representaban un sustituto. Romanos capítulo 6 nos dice que la paga del pecado es. Por lo tanto, cuando tú pecas, ¿cuál es la sentencia sobre tu vida? Muerte. Pero ¿por qué no mueres? ¿Por qué cada vez que pecas no te cae un rayo, no te traga la tierra? Porque ya Cristo pagó nuestros pecados. Claro, alguien ya murió. Alguien ya murió. La realidad inminente de la justicia de Dios está presente todos los días en nuestra vida. En el Antiguo Testamento tenían que sacrificar a alguien y no era nada más cualquier animalito que se encontraban. Tenía que reunir ciertas características de pureza y de integridad para poder servir como sacrificio. De otra manera no servía. Muy importante tener esto presente. Es por eso que Cristo es el sacrificio perfecto, es el mejor sacrificio que nos quita los pecados. No solamente cubre, sino los quita. Él es recto, perfecto, sin pecado. Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15, ¿qué nos dice? Mas vosotros negasteis el santo y el justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así es. Este texto nos habla en la defensa de Pedro y él va a hablar acerca de Jesús. Y él va a decir claramente que el pueblo, los religiosos de su tiempo, negaron al santo y al justo. Y pidieron que se les entregara, que se le diera libertad a un homicida. Ellos prefirieron al criminal y condenaron al justo. El mismo Pilato reconoció que en él no había pecado. La realidad es que Jesús murió para el pueblo, por decirse hijo de Dios, porque eso era reconocido como una blasfemia. Pero el punto aquí es el siguiente: ellos prefirieron a un criminal y mataron a una persona justa, sabiendo que era justo. Adelante. Pero no, como dice que la paga del pecado era la muerte, pero antes sacrificaban a ciertos animales, pero tenían que como reunir ciertas características. Claro. No viene como por ahí por lo mismo, o sea, no podía ser alguien que moría por nosotros y pagara por nuestros pecados. No, también tendría que ser una persona pura, ¿no? Exactamente. No podían sentenciar a cualquier persona para que él pagara por nosotros. O sea, quiero pensar que fue justamente lo que se tenía que hacer, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de que la realidad es que estos animales, estos elementos que se sacrificaban, meramente pues era algo que contenía por un momento, brevemente. ¿Por qué? Porque ibas a pecar nuevamente y tenías que otra vez ¿qué? Hacer sacrificio. ¿Me explico? La realidad es que la muerte de Jesús representa limpieza perfecta, porque como tú muy bien mencionas, había características específicas de este sacrificio y estas características solamente podía cubrirlas el Hijo de Dios, perfecto, sin mancha.
Entonces, es muy importante tener esto presente porque el sacrificio de Cristo quita completamente nuestros pecados. Esto no es algo que tú y yo podamos hacer bajo ningún esfuerzo humano, moral o religioso. Por eso necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. Juan capítulo 14, versículo 6, versículo también para memorizar, ¿qué nos dice? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Correcto. Esto nos habla de uno de los atributos de Jesús. Él no dice yo soy un camino. No dice yo les traigo alguna verdad o una de tantas verdades, sino dice yo soy la verdad. La única. No hay otra. Jesús es la verdad. Entonces Jesús, como lo podemos ver aquí, manifiesta que Él es soberano, que Él es eterno, inmutable, omnisciente, que en Él no hay pecado y que Él es el santo y que Él es la verdad. Esto nos habla de que Jesús es más que un hombre. Jesús es Dios. Ahora, la Biblia nos habla de su naturaleza divina y evidencia a Cristo en su naturaleza humana, en su manifestación humana, que Él es Dios, de la siguiente manera. Acompáñame a Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Y vamos a meditar brevemente acerca de este pasaje. Dice el texto: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. ¿Pero qué hacía el Señor? Él dormía. Yo no sé cómo alguien puede dormir en una tormenta y durmiendo en una barca, pero Él estaba durmiendo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿De qué manera aquí Cristo muestra su poder y da evidencia de que Él es Dios? ¿Qué es lo que nos muestra este pasaje? ¿Mane? ¿Muestra su poder sobre qué? Sobre la naturaleza, ¿no? Exactamente. Él es Dios porque Él manifiesta que tiene poder ¿sobre qué? Sobre la naturaleza. Y de hecho, de todo lo que ha creado Dios, hasta los animales Claro. le obedecen, pero los únicos que no le obedecen Son los seres humanos. Esa es una realidad. Entonces podemos ver aquí una evidencia del poder de Dios en Jesucristo, porque Él solamente con su sola palabra apacigua la tormenta. Esta es una evidencia de que Jesús es Dios. Lucas 4:40. Dice el texto que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Y Él, es decir, el Señor Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, ¿qué hacía? Los sanaba. Esto nos habla del poder de Jesús como Dios sobre ¿qué cosa? Sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo, pero ¿sobre qué es en particular? Sobre las enfermedades. Exactamente, sobre las enfermedades. La realidad es que ninguna persona, ningún ser humano puede hacer esto. El Señor nos ha dado, por medio de su misericordia, nos ha dado el desarrollo de las ciencias y nos ha dado la naturaleza y los elementos naturales de la medicina y de ciertas cosas para poder nosotros
practicar, ¿verdad?, el cuidado de nuestra salud. Pero hay un punto aquí, fíjate lo que observa el texto, dice, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades. ¿Cuántas enfermedades? No lo sabemos, pero ¿cuántas enfermedades existen al día de hoy? Muchísimas. Estaban enfermos de diversas enfermedades. Si tú dijeras solamente le traían los de gripa, dirías, bueno, era bueno con los con los mocosos, ¿no? Ahí limpiando mocos. Si tú dijeras que pues solamente era bueno con los de artritis, no. Diversas enfermedades. Y de hecho la Biblia nos habla de que Él sanó incluso cosas muy radicales, como por ejemplo la lepra. ¿Alguien sabe en qué consiste la lepra? Era como ronchas, ¿no? La piel, algo así. Más bien, Se manifestaba en cierta forma de eso. A ver, ¿alguien más? era la carne carne podrida, ¿no? Que se iba cayendo a pedacitos. Claro, ¿verdad? Es una atrofia, hasta donde tengo entendido. A ver, si alguien de la ciencia médica me puede orientar un poquito, pero hasta donde yo tengo entendido, la lepra viene a ser como un problema del sistema nervioso, en el cual pierde sensibilidad, se empieza a pudrir exactamente ciertas regiones de la carne. Tiene que ver con una cuestión de humedad, de hongos incluso, se empieza a pudrir cierto aspecto de la carne y pierde sensibilidad. De manera que las personas pues se le empieza a caer la carne a cachos, se empiezan a despellejar, pero el problema, el punto aquí es no lo sienten. O sea, no empiezan a perder sensibilidad acerca de esas cosas. Y pues se empiezan a convertir en verdaderamente, pues, a deformarse terriblemente, ¿no? Es una enfermedad muy temida en aquellos días y muy radical, ¿verdad? Y vemos que el Señor Jesús, ¿qué es lo que hacían en el Antiguo Testamento acerca de la lepra? ¿Qué hacían, güenses? Los aislaban o los sacaban fuera del pueblo. ¿Los tocaban? No, ¿Les daban tratamiento en casita con sopita y vaporru? no, ¿Por qué? porque no había cura, por decirlo así. Y era muy, muy, muy contagiosa. O sea, de hecho había un procedimiento en el cual se presentaban delante del sacerdote y los tenía que revisar y los mandaba a cuarentena durante un tiempo, luego regresaban, los volvía a revisar y si ya se había quitado, ¡qué padre! Pero si no, te iban a botar a una ciudad de leprosos y ahí tenías que vivir y te tenías que desprender completamente de tu familia y estaba en una calidad literalmente de inmundos, totalmente apartados socialmente, muertos socialmente. Y vamos a ver que el Señor Jesús sanó leprosos, ciegos, cojos, personas con enfermedades muy terribles. Ahora, Él no aplicó más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Él no aplicó un elemento de tómate esta pastillita, tómate este tecito, nada de eso. ¿Qué dice el texto? Poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Solamente su palabra, su presencia, su oración era lo único que ellos necesitaban. Esta es una evidencia de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Otro elemento que podemos ver acerca de cómo Cristo demostró su poder y nos dio evidencia de que Él es Dios. Lucas 4, 33 al 36 dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Esto parece como película de terror, ¿verdad? Esto a mí me parece un elemento muy interesante, porque la realidad de que hay potestades ajenas a la gloria de Dios, mejor conocidas también como demonios, es una realidad bíblica y es una realidad prácticamente evidente. Así como existe la fuerza del reino de Dios, también el enemigo manifiesta a través de estos elementos. Y es muy interesante porque ¿dónde estaba este
este espíritu, este demonio? ¿Dónde estaba? ¿Dónde se manifestó? En el cuerpo de un humano. Claro, estaba en una persona, ¿verdad? Pero, ¿Qué sinagoga? Ah, en una sinagoga. ¿qué es una sinagoga? Wences, ¿qué es una sinagoga? Es como un templo, por decirlo así. Es como si estuvieran en la iglesia. O sea, la sinagoga venía a representar el lugar de congregación, que no es propiamente el templo o el templo de Jerusalén. Era un lugar que se estableció para reunirse, cantar alabanzas, estudiar la palabra del Señor, en este caso la Torá, el Antiguo Testamento. Ahora, si nosotros lo pusiéramos a nuestro contexto, la sinagoga es como ¿qué? Como ir a la congregación. Ahora, déjame decirte que este demonio no se manifestó en la cantina. No se manifestó en el mercado, en una casa, sino se manifestó en la sinagoga. ¿Por qué crees que esto es importante saberlo? ¿Por qué crees que esto es así? Esta es una realidad radical de la apatía y de la situación espiritual en la que se encontraba este lugar. Y te voy a decir por qué. ¿Qué tan aislado tiene que estar un ambiente de Dios que un demonio se sienta cómodo en una sinagoga? Te lo voy a poner desde este punto de vista. ¿Qué tan frío, qué tan apático, qué tan moribundo tiene que estar una congregación para que un demonio se sienta cómodo en sus bancas? Nadie dice amén, qué bueno, porque es real. Ahora, déjame decirte que este demonio no se había manifestado, sino se manifestó hasta que, ¿qué crees? Exactamente. La presencia de Jesús molesta e incomoda al reino de las tinieblas. Donde está Jesús no pueden estar los demonios. Donde está Jesús no puede estar Satanás. No está el reino de las tinieblas. Y nota por favor un elemento muy interesante, porque ellos saben cuál es su destino, ellos saben a dónde pertenecen, ellos saben que están destinados a destrucción, ellos saben que están destinados al fin, están en enemistad completa, por eso dice, déjanos. Y nota por favor que está en un lenguaje ¿qué? En un sentido ¿qué? ¿Eso qué significa? Que son varios. Exactamente. Esta era la situación tremenda en la que estaba este personaje. Y ellos dicen, ¿qué tienes con nosotros? Claramente evidencian que saben que Jesús está en oposición total a ellos. ¿Has venido para destruirnos? ¿No te pasa que a veces las personas cuando saben que les va a tocar chanclazo santo, se echan de cabeza solos? Te voy a poner un ejemplo. Hace algunos años fui a una reunión, no te voy a decir de qué ni con quién, pero saludé a una persona que pues acababa de divorciar, de separar de su esposa, tiene 3 hijos, ¿no? Entonces pues yo estoy en la reunión platicando, todo normal, y llego y lo saludo y le digo, ¿cómo estás, mi estimado? Bien. Y le digo, oye, ¿y tus muchachos? Bien, están con su mamá, pero sí los veo, pero sí los veo. Yo no te pregunté eso, no es de mi incumbencia, o sea, no estoy atacándote, pero se estaba excusando. ¿Por qué? Porque ellos saben que están mal. Y no estoy diciendo que yo me sienta Jesús ni nada por el estilo, sino claramente tú y yo incluso muchas veces. De hecho, el texto bíblico lo dice claramente. El impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque su conciencia lo acusa. Los demonios saben que están destinados a destrucción eterna y saben que están en una situación de problemática delante del Señor Jesús. Fíjate lo que dice también el texto. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios.
La Biblia nos dice que los demonios creen y tiemblan. Incluso podremos atrevernos a decir, porque bíblicamente lo podemos ver, que ellos hacen solamente lo que el Señor les permite hacer. ¿Y qué es lo que podemos ver al respecto? Podemos ver entonces que Jesús tiene poder sobre ¿qué? Sobre los demonios, ¿verdad? Sobre las potestades infernales. Ibas a platicar algo, ibas a comentar algo. Sí, por ejemplo, hablando de esto, de que en el nombre de Jesús se hacen bueno, es que a mí me llama mucho la atención que hagan muchos videos de congregaciones donde supuestamente está el demonio. O sea, ¿sí así es o nada más es puro show? Bueno, para empezar, yo no he estado ahí. No lo sé, no lo puedo saber, no lo puedo ver. La realidad es que hoy en día se dicen muchas cosas acerca de Jesús que no son reales. Hoy usan el nombre de Jesús hasta para mover las sillas. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. El nombre de Jesús es el nombre de Dios. Y es un nombre que tiene poder y autoridad. Y hay que usarlo con cuidado. La Biblia dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, yo, te soy muy franco, no me atrevería a emitir un juicio acerca de lo que veo en videos de YouTube, si es verdadero o es falso. De hecho, me atrevería a hacerles una recomendación a todos los que nos ven y nos escuchan. No todo lo que ven en YouTube es verdadero. El hecho de que esté en YouTube no lo hace verdad. Tenemos que ejercer mucho discernimiento al respecto, porque si no, entonces podemos tropezar. Volviendo al punto, no me atrevería, o sea, no tengo la capacidad para discernir ampliamente si eso es real o no es real. Pero lo que sí sé con toda seguridad es que eso existe, de que esas entidades y esas potestades existen y están presentes en este mundo caído. Y ciertamente manifiestan mucha de su poder y de su influencia en el mundo, y a veces tienen presencia en las congregaciones, no en la iglesia. Fíjate lo que te estoy diciendo, en las congregaciones, no en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y en él no hay tinieblas. No existe algo como un creyente poseído, porque si está poseído, entonces no es creyente. Fin de la historia. Muy importante tener esto presente. ¿Sale? Por último, una cuarta evidencia acerca del poder de Jesús. Podemos ver también, ¿verdad?, que dice que el Señor le reprendió, salió de él, no le hizo ningún daño, y se maravillaban de la autoridad y el poder de Jesús. Juan 11, del 43 al 44, es el gran capítulo que nos habla acerca de la resurrección de Lázaro. Dice el texto, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Está hablando el Señor Jesús. ¿Y qué dice el texto? Y el que había muerto salió. Déjalo ahí. Esto puede parecer muy simple, pero no es algo simple. La realidad es que este muerto, este milagro, y esto lo vamos a ver en el estudio del Evangelio de Juan todos los sábados a las 6 de la tarde. Este capítulo es extraordinario porque esto viene a ser uno de los milagros más brillantes y más portentosos que evidencian que Jesús es el Hijo de Dios. A lo largo del Evangelio de Juan vamos a estar viendo milagros que van a mostrar la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero la resurrección de Lázaro es un milagro de proporciones increíbles, porque no fue una resurrección, estamos hablando de, se cayó de las escaleras y se quedó inconsciente y murió 2 minutos y después le hicieron, RCP y se levantó. No, Lázaro llevaba 3 días muerto. Incluso dice el texto que ya apestaba.
Ya estaba en un proceso de descomposición. Jesús tiene poder para levantar a los muertos. El Evangelio nos muestra esto. Ahora, la Biblia también nos dice que en algún momento la voz del Señor, la sola voz del Señor, levantará a los muertos. Jesús tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre las enfermedades, tiene poder sobre las potestades infernales y tiene poder sobre la muerte. Acompáñame a Marcos capítulo 2. Quiero que veamos algo muy interesante acerca de este pasaje. Marcos capítulo 2. Y vamos a leer este pasaje del versículo 1 al 12. Sígueme con tu vista, por favor. Dice así el texto. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo ¿qué? Un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ¿qué dice? Tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Es decir, que hablaban dentro de sí mismos. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vuelvo a repetir. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué? Perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida. ¿Quién se levantó? El paralítico. Y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este pasaje de Marcos capítulo 2 es un pasaje muy hermoso y muy importante que nos habla de Jesús como Dios. En resumidas cuentas, lo que podemos ver es un hecho. Este era un paralítico, muy paralítico, porque tenía que ser llevado por 4 en una camilla. La fe de ellos y el compromiso de querer que este hombre tuviera un contacto con Jesús fue tal que imagínate la multitud que estaba abarrotando la casa, que no había posibilidad de acceder, ¿verdad? Y ellos literalmente se suben al techo y hacen un hoyo ahí y lo hacen descender. Ese era el nivel de compromiso, incluso dice el texto, la fe de ellos. Pero nota por favor, en el versículo 5, que le dice al paralítico una cosa: tus pecados te son perdonados. Esta declaración suscita un problema teológico en la mente de aquellos que lo escuchaban y en especial de los escribas que estaban allí. ¿Por qué? De acuerdo con el versículo 7, ¿quién puede perdonar pecados? Dios. Solo Dios. La Biblia
En el Antiguo Testamento solamente manifiesta que el único que puede perdonar pecados es Dios. Ningún ser humano puede perdonar pecados. O tiene el poder para quitarlos más bien. Solamente Dios puede quitarlos. Solamente Dios puede perdonarlos. ¿Por qué solamente Dios puede perdonarlos, clase, los pecados? Porque solamente Dios los conoce. Sí. Porque solo Él es santo. Ok, cerca. ¿Por qué? ¿Qué más? ¿Por qué solo Dios puede perdonar pecados? Porque Él no es pecador, no es como nosotros. Ok. ¿Pero por qué? ¿Por qué solo Él puede hacerlo? ¿Por qué yo no puedo perdonar pecados? Porque Él es Dios. ¿Pero eso qué significa? Te voy a poner un ejemplo. El texto bíblico dice que si tu hermano peca contra ti, dice Mateo 18, ve y repréndele, estando tú y él solo, si te oyere has ganado a tu hermano. O sea, si tu hermano peca contra ti, si tu semejante peca contra ti, ¿qué es lo que tú debes hacer? Hablar con Él, perdonarle. Perdonarle. ¿Por qué le puedes perdonar? Porque lo quiere. No. Porque a Él le hizo Porque Él hizo la ofensa. ¿Qué te estás tomando, Reina? Hoy andas muy teológica, ¿eh? Tú la ves así calladita, pero mira, le da así, uy, ni Charles Spurgeon, ¿eh? A ver, ¿por qué entonces? Pues porque contra él fue la ofensa, O sea, si yo cometo un pecado contra ti, tú me puedes perdonar, ¿por qué? Porque Él fue el ofendido. Exacto. Esto es algo que nunca deberíamos de perder de vista. ¿Por qué solo Dios puede perdonar pecados? Porque todos los pecados son una afrenta contra Dios. Todos los pecados son una afrenta contra Dios. Es cuando tú pecas, tu problema no solamente es con tu prójimo, con tu vecino o con tu cónyuge. Cuando pecamos, tu problema principal, ¿con quién es? Con Dios. Con Dios. Y es con Él con el que te debes de arreglar. ¿Sí me estoy explicando, clase? Muy importante esto. Por eso ellos, cuando dice, hijo, tus pecados te son perdonados, Hiroshima y Nagasaki en su cabeza. Se vuelven locos. Porque dicen, ¿cómo es posible que este pueda decir, te perdono de tus pecados? Pues ¿quién se cree? Solo Dios puede perdonar pecados. Ahora, el razonamiento que ellos están haciendo, ¿qué crees que es? Es correcto en el sentido de que ciertamente solo Dios puede perdonar pecados. Pero el punto es que ellos todavía no podían ver y no podían creer en Jesús como el hombre que es Dios. Si Él puede perdonar pecados, entonces Él es Dios. Y Él responde, incluso fíjate lo que dice el versículo 8. Y ahorita hablábamos de eso. Conociendo luego en su espíritu que cavilaban de esta manera, ¿cómo? Dentro de sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos pensaban. O sea, ellos pensaban a sí mismos. La verdad. ¿Qué quiere decir eso? pues que no lo decían, sino que lo pensaban. ¿Eso qué significa? Caminar. Que ellos pensaban que como él siendo hombre puedes perdonar pecados. Pero fíjate lo que dice el versículo. Presta mucha atención. ¿Qué es lo que conocía Jesús? Él conocía el... O sea, Él sabía que lo que estaban pensando. Exactamente. Aquí lleva otro punto que nos habla de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque conocía ¿qué? Lo que estaban pensando. Sí, porque Mira, mi hermano, tu esposa puede deducir lo que estás pensando, pero no lo sabe. No somos Dios. ¿Verdad? Mi amada hermana, querida, hermosa en Cristo, tu marido no es adivino. No sabe lo que piensas. Díselo.
Sí, o sea, ninguna persona sabe lo que está pensando el otro. Puede más o menos medio deducir qué es lo que piensa, pero nadie lo sabe. Solo Dios conoce lo que piensas. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Omnisciente. Porque Él es Dios. Aquí vemos una evidencia también de eso, ¿estás de acuerdo? Y fíjate cómo los confronta, versículo 9. Les dice, a ver, chavos, a ver, esto no es tan difícil. ¿Qué es más fácil? Yo quiero que tú me... Fíjate lo que te voy a decir. Presta atención al versículo. Dice, ¿qué es más fácil? Yo quiero que tú me preguntes, así, ponla en esa balanza. Puerta número 1, puerta número 2. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Tus pecados son perdonados. ¿Es más fácil perdonar pecados que sanar? Pues para nosotros sí, pero para Dios no. A ver, quiero que me respondan eso. Este pasaje está muy bueno. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Sanar o perdonar pecados? Para Dios, ¿qué es más fácil? Ah, bueno, para Dios las dos cosas son igual. Sanar. No puede hacer. Ok. O sea, esto es muy importante. Esta pregunta, vamos a decir que es una pregunta retórica. ¿Por qué? ¿Por qué es retórica? Porque ya él responde. Ya está la respuesta. ¿Me explico? Sabemos que él lo va a hacer, ¿no? Lo sabemos, pero lo que hace es de alguna manera confrontar. Yo soy Dios. ¿Por qué? Porque ya le perdonó sus pecados. Ahora, fíjate lo que dice aquí, versículo 10. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene... ¿Qué tiene? Potestad. Esto significa que Jesús es ¿qué? Soberano. Exacto. Ahí vemos una ¿qué? Tercera evidencia también. Ahora, esto apúntalo porque esto no viene en tu material y esto es muy importante. Cuando el Evangelio nos habla de la referencia del Hijo del Hombre, ¿de qué crees que se está tratando? Cuando Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿qué crees que es lo que está diciendo? Ah, pues habla de él mismo como hombre, ¿no? Como persona. Como hombre, ok. Ahora, esto es muy importante. En el Antiguo Testamento solamente hay una referencia constante al Hijo del Hombre. Lo podemos ver, por ejemplo, en el profeta Ezequiel constantemente. Si tú estás leyendo con nosotros el plan de lectura McChain, te darás cuenta que siempre le dice, Hijo de Hombre, profetiza. También podemos ver un elemento de la autoridad. Cuando el Nuevo Testamento utiliza, cuando Cristo y el Nuevo Testamento utiliza la expresión el Hijo del Hombre, tú podrías pensar que está hablando de su humildad, pero lo que está hablando es de su autoridad. Te dejo de tarea, apúntale por ahí, que busques 5 referencias acerca del Hijo del Hombre en el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Busca 5 referencias acerca del Hijo del Hombre y en todas ellas te prometo y te aseguro que te vas a encontrar con la autoridad. Siempre cuando habla del Hijo del Hombre, habla de la autoridad de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga con sus santos ángeles, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra de Dios. Habla de Cristo como nuestro representante, como el postrer Adán, diría Pablo a los romanos. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Fíjate, ajá. ¿Es en qué? En todos los, Los que tú encuentres, ahí te lo dejo de tarea. ¿Sí? o en uno en especial. Todos. ¿Sale? Ahora, fíjate, ¿por qué te digo esto? Porque observa lo que dice. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene ¿qué? Potestad. Está hablando de la autoridad del Hijo del Hombre. Tiene potestad en la tierra. ¿Para qué? Para perdonar pecados. Le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Me explico?
vamos a ver que Él ya había hecho este elemento de perdonar sus pecados y sanarlo. Este capítulo, así de manera muy elemental, muy sencilla, no hay muchos discursos, si te das cuenta. Aquí no hay una parábola, no hay un discurso, simplemente el Señor actúa. Y en este solo pasaje podemos ver muchas cosas de la identidad de Jesús como ¿qué? Como el Hijo de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, no te apures, te puedes regresar. Ahora, vamos a ver estos títulos de su deidad. Mateo capítulo 1, versículo 23. Rememora una profecía que nosotros encontramos en el libro de Isaías. En el nacimiento de Jesús o en el anuncio del nacimiento de Jesús, Isaías dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. A ver, yo quiero que me digas una cosa. ¿Cuál es el nombre de Jesús y cuáles son sus títulos? Te voy a poner un ejemplo. ¿Tu presidente cómo se llama? Andrés Manuel o el de aquí de Chula. No sé. El de aquí de Chula, Andrés. No quiero tocar susceptibilidades, ¿no? ¿Qué tal si al rato ahorita me sale una camioneta, ¿no? Una camioneta toda polarizada, ¿no? ¿El nombre de tu presidente? Andrés Manuel, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es su título? Ese es su apodo, hija. Ese es su apodo. Es un nombre de cariñito para los cuates. ¿Cuál es su título? Presidente, ¿no? O jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Me explico? O sea, detenta ciertos... ¿Los títulos de qué hablan? ¿Los títulos son su nombre? No. ¿De qué nos hablan los títulos? De su puesto y de su jerarquía, de sus funciones. Muy importante tener esto presente, porque cuando hablamos de Jesús, Jesús es su nombre. ¿Cuáles son sus títulos? Ya ven. No, el Señor. ¿Ok? El Hijo de... El Hijo de Dios. ¿Qué más? El Mesías. ¿Qué otra cosa? El ungido. ¿Qué más? El Todopoderoso. ¿Ok? Échale. Hay bastantes. Dios con nosotros, Emmanuel. Me estás cachando ya el asunto, ¿verdad? Son títulos que nos hablan de su rango, de su autoridad, de que Él es Dios. ¿Sale? No confundas el nombre con el título. ¿Sale? Muy importante tener esto presente. ¿Cómo se llama? ¿Jesús? No, porque dice llamarás Emmanuel. Ok, porque tiene que ver con su título. La expresión, o sea, Manuel, tú le pones ahorita a cualquier persona ahorita, un caballero se llama Emanuel, ¿me explico? Pero es una manifestación, o sea, es un nombre, es un título que quiere decir Dios con nosotros, ¿me explico? O sea, ¿por qué no le pusieron Emanuel? ¿Por qué le pusieron Jesús? ¿No? Jesús Emanuel, ¿no? No, su nombre es Jesús, de hecho claramente le dice, y le pondrá su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús en el griego significa Dios salvará. De hecho, si lo traducimos al hebreo, Yeshua significa lo mismo. De hecho, en el Antiguo Testamento también hay otra persona que se llamó de la misma manera, Josué. Josué en el hebreo es Yeshua. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sale? Entonces, muy importante tener esto. Esto es un título, habla de su título. ¿Cuál es la función de Jesús? ¿Qué es lo que nos habla esto acerca de Jesús? O sea, Él es Jesús, Dios se hizo ¿qué? Cercano a nosotros. Ya no está ya lejano, allí en la gloria, ya no está separado de nosotros. ¿Está qué? Cercano. ¿Sale? Filipenses capítulo 2, versículos del 10 al 11. Pablo escribe, para que en el nombre de ¿quién?
de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando tú y yo le decimos que Jesús es el Señor, estamos recordando el título de su deidad. Jesús es el Señor. En el griego la expresión Señor es Kyrios, que significa el amo, aquel que le pertenece todo, el dueño, el patrón, el que tiene autoridad, al que le pertenecemos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces reconocemos que Él está con nosotros, que Él es cercano a nosotros, y reconocemos que a Él le pertenecemos. ¿Hasta aquí vamos bien? Otro título de su deidad, Juan 8:58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta expresión ya por sí misma se volvían locos cuando Jesús lo dijo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué es lo que está diciendo? Que antes de que él existiera, antes de Abraham él ya existía. Claro. ¿Nos habla de qué? ¿De qué nos está hablando aquí? De su eternidad, ¿ok? No, te digo que ese café estaba... le echó ahí lo prendió el boiler ahí con hojitas de la carta de los hebreos, no sé. O sea, no, está bien, me gusta, está bien. Habla de su eternidad. Ahora, lo que estaban viendo, esto forma parte de un discurso, de una confrontación, de una controversia que tuvo con los religiosos de su tiempo. E imagínate que tú ves a un varón de casi 30 años diciéndote, antes que Abraham fuese, yo soy. Se volvían locos. Blasfemia. O sea, y él dice, oye, no tienes ni 30 años. ¿Cómo dices eso? Ahora, esta expresión yo soy, ya por sí misma contiene un peso teológico muy importante. Cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 3, vamos a ver que cuando Moisés es encomendado o comisionado para ir a Egipto y ser el heraldo de Dios para liberar al pueblo de Dios, Moisés le dice, a ver, yo voy. Yo voy a predicar a Egipto, pero en el nombre de ¿quién voy? Porque recordemos que Moisés pues era un poco tímido y tenía problemas del habla, ¿verdad? Era torpe de lengua, por eso le echa la mano su hermano Aarón, ¿verdad? Pero dice, en el nombre de ¿quién les digo que voy? ¿Quién va conmigo? ¿Quién me representa? ¿En el nombre de quién voy? Dice, ok, te voy a decir mi nombre. Yo soy el que soy. Y eso puede parecer, insisto, algo muy abstracto, pero nos está hablando de que Dios es. Esta expresión por sí misma está diciendo algo muy importante. Es Dios. Esta declaración, y de hecho en el Evangelio de Juan, él lo repite 7 veces. Las 7 declaraciones yo soy del Evangelio de Juan. Yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas declaraciones nos hablan de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, podemos ver entonces los títulos de que Él es Dios. Ahora las declaraciones de que Él es Dios. Colosenses 2:9 dice que en Él, es decir, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el cuerpo de Jesús habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Medita eso 3 segundos nada más. Es una revelación muy profunda. ¿Cómo se pudieron equilibrar? ¿Cómo pudieron estar en una naturaleza humana todo lo que es Dios? Esto es el misterio de la unión hipostática.
Uno de mis pasajes favoritos, Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice básicamente lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en el Antiguo Testamento, dice que ahora nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien Dios el Padre, constituyó ¿qué? Heredero de todo. Es decir, Él es el ¿qué? El dueño, ¿verdad? Si el papá de la empresa fallece y se la deja a su hijo, ¿él es qué? Es el dueño, ¿verdad? Y por quien asimismo, fíjate, dice que Él es el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es la razón por la cual todas las cosas existen. Y que Jesús dice que es ¿qué? El resplandor de su gloria. La forma visible de lo que no podíamos ver, porque la gloria de Dios es un asunto tremendo. Te lo voy a poner en un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Tú y yo no podemos ver directamente el sol porque nuestros ojos no están capacitados o hechos para poder ver tal gloria, tal resplandor. Pero gracias a Jesús podemos ver la gloria de Dios en su rostro, en su humanidad. Dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Juan capítulo 4 nos dice que Dios es espíritu. Por lo tanto, no lo podemos ver. Pero aquí Hebreos nos dice que Él es la imagen de su sustancia. ¿Qué es una imagen? Es algo que podemos ver. Claro, exacto. Entonces, claramente nos está diciendo que el Hijo podemos verlo. Podemos ver a Dios. Y podemos ver quién es Dios a través de su Hijo Jesús. Fíjate lo que dice: quien sustenta todas las cosas. Cristo es quien sustenta todas las cosas. Él es el sustentador. ¿Te acuerdas lo que dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 6? No os afanéis por qué comeréis, qué beberéis. Dios sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Él sabe la necesidad que tienes. Y es por Jesús que es suplido todas las necesidades de todas las cosas. ¿Y cómo lo suple? Con la palabra de su poder. Ese poder que efectuó, dice el texto, la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo? Ya no a través de otros sacrificios de animales, de bueyes, de machos cabríos, sino dice que nos purificó de nuestros pecados. ¿Cómo? Por medio de sí mismo. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es un versículo muy potente que nos habla de que Jesús es Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Más o menos. Ya vamos a acabar. Tito capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe Tito y le dice que nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Son declaraciones de su deidad. Entonces podemos concluir de manera breve y sucinta el día de hoy. Como lo vimos incluso la semana pasada, vimos que Jesús es el Dios que se hizo hombre porque experimentó debilidad, hambre, cansancio, lloró, estuvo triste, tuvo hambre, incluso nació y murió. Pero podemos ver también a Jesús como el hombre que es Dios, porque manifiesta en sí mismo los atributos que ningún hombre puede manifestar, solamente Dios puede manifestar estos atributos. Poder sobre la enfermedad, poder sobre la naturaleza, poder sobre las potestades infernales, poder sobre la muerte, poder para perdonar pecados. Y eso solamente
son atributos divinos. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Señor, el Kyrios, el amo de nuestras vidas. Él es el yo soy, desde antes de todas las cosas. Él es el Hijo de Dios. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por este estudio de fundamentos de la fe y por esta lección acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente nuestra mente, nuestra razón, Señor, aún es flaca, Señor, para poder entender toda la profundidad de la riqueza de tu persona. Permítenos mirarte con la fe, mirarte a través de las Escrituras, conocerte, Señor, conocerte a través de este estudio, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias por este tiempo. Fortalece nuestra fe y fortalece nuestro corazón, nuestra disciplina, Señor, para poder perseverar, Señor, en este tiempo de estudio. Gracias por este tiempo y esperamos, Señor, que tu voz y tu palabra resuenen en todo lugar y en todo tiempo, Señor. Nos despedimos en tu paz, en el nombre de Jesús. Y en su nombre decimos, amén. Mis amados, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de Fundamentos de la Fe. Estamos en la lección 4 estudiando la persona de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana vamos a culminar nuestra lección a través de el punto número 3. Vamos a hablar de Cristo como nuestro Salvador y Cristo como Rey. Así que acompáñenos, prepárese, porque vamos a cerrar nuestra lección con este tercer punto y vamos a ver a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, todos los días, plan de lectura McChain. Nos vemos el próximo viernes, Fundamentos de la Fe. Mañana nos vemos con el Evangelio de Juan. Mis amados, recuerde que esta transmisión es en vivo. Usted la puede ver a través de Facebook, YouTube, SoundCloud y Spotify. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, le animamos a compartirlo con sus amigos y familiares, a que nos siga y se suscriba a nuestras redes sociales. Gracias por sus palabras de ánimo, testimonios de oración. Dios les bendiga. Tengan una excelente semana. Dios les bendiga y recuerden, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.